casa, por cuestiones, porque el azar nos situó ahí, dio la primicia de los dos primeros casos de COVID-19 en la isla de Lanzarote. Dos ciudadanos que llegaron de Madrid, estaban en Playa Blanca y fueron los primeros, ¿no? Alguno tenía que ser, tanto el primero en dar coronavirus como el medio en darlo, o sea, es irrelevante. Pero lo sitúa aquí el día 12, 13 o 14 de marzo, no recuerdo muy bien, y hoy es 3 de julio, señor Aparicio. ¿Le parece que solo hayan pasado 3 meses y medio o, como a mí, le parece que nos ha pasado media vida y nos está pasando en estos momentos? No, sí, parece que ha pasado media vida, que ha pasado muchos más meses. De marzo, como dices, el diagnóstico está fechado el día 13 de marzo, es la fecha oficial del diagnóstico de la pareja que vino de viaje en el sur. Y de marzo a junio, julio, que empezó ahora son 3 meses, pero es verdad que en cuanto a agotamiento, en cuanto a trabajo, en cuanto a dedicación, en cuanto a malas noches, en cuanto a todo, parece toda una vida dedicada al COVID, es verdad, y solo son 3 meses. Bueno, es lo que hay, lo que nos toca y lo que hay que lidiar, no se puede elegir. De todo ese tiempo que ha pasado, ¿volvería a repetir todo lo que se hizo desde el principio o ahora que aquí hemos aprendido también lo que es el capitán a posteriori, que hay muchísimos por ahí, ¿no? Cambiaría. Lo digo porque al principio, le cayó la del pulpo en el sentido de que había muchísimo histerismo, no tenemos mascarilla, no tenemos EPIs, vamos a morir todos, una cosa, y usted siempre ha sido cada vez más sosiego, de si hay equipos pero hay que racionalizar por si acaso no hay. Si se dieran las mismas circunstancias, iguales, idénticas, las decisiones probablemente serían las mismas, porque efectivamente se hizo todo con una racionalidad de racional, exquisita, apoyándonos en la gente que sabía. Yo no soy un experto en COVID. Yo creo que nadie, ¿no? Sí, nadie, bueno, sí que los hay, los epidemiólogos, los preventivistas, hay gente que sabe más que otra, y no, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Salud Laboral, que fue en los que nos basamos, en los que nos apoyamos para tomar todas esas decisiones. Si ahora tuviera un problema similar, las decisiones podrían ser un poco diferentes, pero no porque aquellas no fueran adecuadas, que lo fueron, y de hecho los resultados han sido buenos, sino porque ahora contamos con otros recursos, con otra experiencia. Por ejemplo, ahora tenemos mucho más acopio de EPI los que tuvimos en aquel momento, es verdad. Ahora sabemos, por ejemplo, si hubiera que montar otra vez la UBI en los quirófanos, si aquella vez lo hicimos en 2 días, hoy lo haríamos en 1 día, porque ya sabemos dónde están las dificultades, hay dificultades muy curiosas que igual después lo podemos comentar. Hay un montón de, la experiencia es un grado y ahora mismo las decisiones con la experiencia y con otra... La población, por ejemplo, ya sabe usar mascarillas, ya sabe usar los geles, la usa de forma habitual, la distancia es lo habitual, eso también ayuda mucho a que no se propague cualquier foco y se quede confinado en un foco, no una pandemia, una epidemia. Las circunstancias son diferentes, entonces probablemente las decisiones no fueran exactamente las mismas, pero las decisiones tomadas en aquel momento, en aquellas circunstancias, creo que fueron todas las adecuadas. Se puede ir al detalle, por ejemplo, haciendo autocrítica. Tuvimos problemas de comunicación al principio, de ahí el tema del chat, el tema de ser muy insistente en la prensa, dar los datos en tiempo real. De hecho, cometimos un error con datos en tiempo real. Hemos cometido que yo reconozca que yo conozca dos errores. Sí. El último fue hace poco, fue antes de ayer. Pero en la comunicación interior sí fallamos un poco, porque era todo tan rápido que no da mucho tiempo a los trabajadores explicarles bien el porqué de las decisiones, y eso creó efectivamente alarma. También vamos ahora a favor de que ya es el gran coco que era el COVID, todos vamos a acabar muertos, todos ya se ha visto que sí, que fue un tema importante, para la gente mayor especialmente, pero que no es tampoco, que se puede manejar. La última ya me cayó, que aquí es que estaría 3 días aquí hablando y tenemos compañeros. ¿Cuál fue la prioridad? Es decir, cuando ya empezó todo a tal, ¿en aras de qué se toman las decisiones? ¿Qué se perseguía? ¿Menos contagio? ¿La salud de los que ya estaban dentro? Sí. Las prioridades, había varios ejes, no un solo eje. Un eje prioritario era la protección de los trabajadores, porque si se ponían todos enfermos se caía todo. No, entonces ya no podríamos ni cuidar a los trabajadores ni a la población, eso era prioritario. De ahí que prácticamente lo primero que se hizo fue racionalizar los EPIs. EPIs teníamos nosotros, eran las pocas gerencias que teníamos bastante stock porque cuando vimos que en La Gomera el paciente se iba a quedar el mes entero en La Gomera y no iba a ser trasladado a la Candelaria,
que hasta ese momento era el protocolo habitual de las enfermedades de este tipo. Hicimos cálculos, si eso nos hubiera ocurrido a nosotros, cuánto tiempo con nuestro stock podríamos mantener al paciente aquí sin problema. Vimos que eran 15 días, 20 días, hicimos en ese momento comprar acopio para semanas. Es verdad que parte de ese material llegó después de iniciarse el problema, porque hubo un problema de desabastecimiento muy importante y yo estuve varias noches muy angustiado porque veía que los EPI le quedaban 3 días, 5 días, 7 días y finalmente iban llegando, pero estuvieron así varias semanas acongojados, literalmente. Otra línea importante era intentar contener la infección. Cuando empezó la infección estamos en un escenario de personas aisladas, que si conseguíamos localizarlas, aislarlas, contamos en que eso no se extendería, no haría una epidemia. Contamos con la ventaja de que ya teníamos personal entrenado para eso, eran pocas gerencias, somos de las pocas gerencias que tenemos una unidad de tuberculosis, un compañero se llama Baltasar, que aprovecho para agradecer públicamente su trabajo 24 horas y a las 3 de la mañana para que llamara a la persona, fue bastante laborioso, que ya estaba entrenado en hablar con la persona, usted ha estado en contacto con quién y hacer un rastreo, es lo que después se denominó rastreadores. Nosotros teníamos rastreadores incluso antes de que existieran rastreadores, lo hacía Baltasar. Ese fue otro eje, intentar contener la epidemia. De hecho, cuando llegaban ya desde la península, desde Madrid, el Ministerio, protocolos asumiendo que ya no estamos en fase de contención, sino en fase de contagio comunitario, nosotros no estábamos en fase y continuamos mucho tiempo más intentando contener lo que pudiéramos. Y al final, de tal manera que ustedes diagnosticaron menos de un centenar de casos en Lanzarote, aunque el estudio que se hizo a escala estatal y también autonómica y por islas, determinó que en torno a unas 2.000, poco más de 2.000 personas en Lanzarote, por la muestra que se sacó, unas 2.000 personas en Lanzarote habían tenido contacto con el coronavirus, ¿no? De las cuales menos de un centenar fueron diagnosticadas, lo cual también pues hace concluir, sin tener absolutamente nada de idea de medicina, que una gran parte realmente no tuvo síntomas tan evidentes como para necesitar acudir a la sanidad pública y ni mucho menos ser ingresado, ¿no? Pero ahora estamos, José Luis, en una situación en la que se abre de nuevo la isla al turismo, al exterior, a los viajes. De hecho, esta semana ya se está viendo cómo por el aeropuerto de Lanzarote están empezando a llegar ya vuelos nacionales e internacionales de países como el Reino Unido, que no están en la misma situación que España, que tienen todavía un nivel muy alto de personas contagiadas y casos activos. Se está viniendo también de otras zonas como Alemania, en fin, está empezando a abrirse, como digo, Lanzarote al turismo. Y luego tenemos la tesitura de que ustedes mismos prevén que de cara al invierno, noviembre, diciembre, enero, tiene que estar todo el mundo disponible en la sanidad pública por si acaso hay un rebrote que se da casi por seguro, un rebrote o una nueva fase de esta pandemia del coronavirus. Ahora está usted más o menos relajado porque no hay ningún caso activo en Lanzarote, pero a corto plazo, ¿cómo se manejaría, por ejemplo, descubrir que entre las personas que están llegando a Lanzarote hay una serie de casos? Pues la reapertura al turismo, que es la fase en la que estamos ahora, ¿cómo se atacaría si se ve que se está importando coronavirus? Sí, el mismo objetivo es detectar esos casos que podrían venir de fuera, porque hace mucho tiempo ya que un científico descartó la teoría de la generación espontánea. Las bacterias no salen de la nada, vienen de algún sitio, y los virus también. Si de tener virus tendrían que ser traídos o bien por alguien, o nosotros salimos y los traemos de vuelta. Ahora estamos precisamente en la fase de vigilar todo estrechamente, comprobarlo todo, si hubiera algún caso inmediatamente aislarlo, hacer estudio de contactos, tenemos el equipo de rastreo, como digo, esa es la fase. Obviamente la gerencia no puede estar en todos lados porque tenemos un personal limitado y la isla es grande, los turistas son muchos, entonces lo que está haciendo, de hecho está ya todo ya programado y está todo organizado, son protocolos para que, por ejemplo, los hoteles sepan cómo tienen que actuar cuando un paciente, cuando una persona les diga que tiene fiebre. Hay un protocolo consensuado entre la patronal hotelera, el socio de emergencia, nosotros, creo que incluso la Guardia Civil, hay varias instituciones implicadas. En el aeropuerto ya está también el protocolo de detección de casos con fiebre, que hay que hacer, que no hay que hacer, también está consensuado con nosotros, con dirección de área, con el aeropuerto, ahora lo que se está es a la caza y captura de posibles casos sospechosos o casos confirmados, para aislarlo. ¿Están haciendo test? ¿En test? ¿Pruebas de PCR están haciendo? Sí. ¿A quién? Sí, ahora mismo las PCR están indicadas en casos sospechosos, que son los menos,
Pero, o sea, hay gente que puede llamar y decir, me encuentro mal. No. Si alguien tiene fiebre, clínica respiratoria, o pierde el olfato, o algún síntoma sospechoso, que el problema del COVID es que tiene una clínica muy inespecífica. Cualquier catarro, cualquier gripe común, se puede confundir. Con respecto al turismo, y ya me callo yo ahora, Jaime. El pasado domingo el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, fue a Fuerteventura, al aeropuerto de Fuerteventura, porque llegaban unos turistas de Alemania, unos agentes de viaje, y dijo que se está trabajando a escala planetaria en unas pruebas para detectar el coronavirus a través de la saliva que tardaría muy poquito tiempo en conocerse los resultados. Sí. ¿Eso es ciencia ficción o es real? Y si es real, ¿es posible aplicarlo a islas turísticas como Lanzarote? Sí, esos son test ultra rápidos que llaman. Yo ahora mismo no conozco el estado en que está esa tecnología, pero estoy seguro que vivimos un mundo capitalista. La primera fábrica que sea capaz de producir ese material va a ser un buen negocio, con lo cual si tecnológicamente es posible, ya se darán prisa en comercializarlo. Y si el presidente lo ha comunicado es porque él tiene información que yo no tengo, que le invita a hacerlo público, desde luego, claro. Y José Luis, a raíz precisamente de lo que comenta Manu de esta reapertura, ¿no?, del turismo y de que de nuevo vuelva a llegar gente de fuera a la isla, sabemos cómo son o cómo han decidido que sean los protocolos de seguridad, sí, en este caso en los aeropuertos. Usted, que precisamente, como hemos dicho, ha vivido tan de cerca el virus, ha estado ahí en primera línea y ya sabe mecanismos de detección y demás, ¿cree que esto es suficiente o tenemos razones precisamente para tener miedo aquí en la isla de cara a esa reapertura? Hay riesgos que son evitables y hay que evitarlos. Por ejemplo, si mi hijo se fuera de botellón con 60 amigos, eso es evitable, debería evitarlo, no debería ser. Pero los riesgos son inevitables, que no te queda más remedio que asumir. Lanzarote, nosotros todos, de forma directa o indirecta, vimos el turismo, no podemos estar enclaustrados en nosotros mismos sin idea, tarde o temprano hay que abrir. Y es un riesgo, claro que es un riesgo. Lo más sencillo es no abrir, pero es que eso no puede ser. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues abrir, pero abrir de forma controlada, controlando siempre el riesgo, un tema de riesgo. Tú cuando salgas a la calle, probablemente cojas el coche y no me pase nada, pero también puedo tener un accidente. Pero no por eso debo dejar usar el coche. Pues esto igual, se trata de poner todos los medios disponibles para intentar minimizar el riesgo. El riesgo de que llegue alguien infectado y el riesgo de que si llega alguien, porque los medios que hay actualmente no son infalibles, no son nunca, pero en este caso concreto son un poco menos. Si llegara alguien, detectarlo pronto para que un pequeño conato de incendio no acabe convirtiéndose en un incendio. Ese es el objetivo doble, intentar que no llegue, pero si llegara, estar preparado para focalizarlo y que no se extienda. Sí, porque está claro que nosotros, bueno, por lo que se ha visto, hemos actuado bien de cara a esos posibles casos, posibles focos, ¿no? Pero de cara a los aeropuertos, no sé cómo afrontó usted que dijesen precisamente, sabemos que el presidente de Canarias reclamó en muchísimas ocasiones el tema de los PCR, al final no ha sido posible, no sé cómo afrontó el hecho de que precisamente pues hiciesen el tema de el control de la temperatura, sí, y demás. Y es que hemos visto, de hecho, que hay muchos aeropuertos que pasan incluso por alto el tema de estos pequeños controles, ¿no?, que se han decidido establecer. Sí, lo que hay que hacer es invitar, presionar, que me gusta mucho la palabra, a esos aeropuertos, a esos gentes que no cumplen, para que lo hagan, claro. Cuanto más mecanismos pongan, más fácil. Por ejemplo, la temperatura se hace aquí en destino, porque nosotros estamos bien seguros de que se haga. Y la mejor forma de saber que se ha hecho es hacerlo aquí. Pero si hay muchos prácticos, hacerlo en origen. Si además se hace en origen y destino, mejor, porque puede ser que el paciente no tenga fiebre, haga trampa y se toma antipirético, no sé qué, pero si no se toma otro, pues lo pillas aquí o allí. Se trata de ir poniendo mecanismos para hacer más seguro la entrada de turismo, porque no nos queda otro remedio. Y una de las novedades es una app, una aplicación de móvil que se ha puesto en La Gomera como experiencia piloto, y no sé si, supongo que se ha elegido La Gomera por ser un sitio, una isla, un sitio cerrado, una sociedad cerrada y pequeña, pero no sé si saben algo de si hay posibilidades de que se extienda esa experiencia antes de que se extienda a otros lugares, a islas más grandes, como por ejemplo podría ser Lanzarote, y en ese caso, ¿qué papel tendría, cuando se aplique esta app, qué papel tiene el Servicio Canario de Salud, ¿no?, si es que tiene algún papel? Sí, sí. Esa app, cuando se decidió implantarla,
nos preguntaron a todas las gerencias, incluidas a nosotros, Fuerteventura, si nos gustaría, y dijimos que sí. Efectivamente, finalmente, La Gomera, por su idiosincrasia, menos casos. Del Cabildo, por su idiosincrasia, por lo que sea. Factores también externos a la sanidad. Por población quizá, porque... Porque es más fácil encontrar población más pequeña, más circunscrita, sigue probado allí. La intención no es casualidad que se haya probado allí, efectivamente se había probado también en Mallorca o Menorca, que son islas parecidas, o en Madrid, que quizás podría decir, hay más casos, ahí hace más falta. Según criterio UCE podría haber ido a otra parte, vino aquí. Desde el principio la consejería, me consta, porque en los grupos de WhatsApp, y esto hemos hablado mucho sobre el asunto, está muy interesada en desarrollar, de hecho, si no hubiera hecho el gobierno de España, lo habría hecho la consejería probablemente, porque eso estaba dentro de las muchas cosas que se habló de herramientas extras para poder manejar la situación mejor. Claro, pero de momento digamos que es una ficción, es decir, se está haciendo en La Gomera, pero... Bueno, no, haciendo como que... La herramienta está, la están probando. Sí, se está probando, pero con casos falsos, vamos a decir, haciendo como que... Claro, porque no vas a infectar a la gente para probar la herramienta. Ya. Sí, pero luego habrá que ponerla en marcha. Eso de juzgado de guardia, eso va a ser. No digo que después... que si se... Y si funciona, seguro que ascenderán rápidamente. Que se implantará, digamos, para ya de forma real, vamos. Claro, la idea. La app no es un ejercicio teórico, es una herramienta que pretende ser práctica y se implantará y está en prueba, con lo cual está muy avanzada y seguro que rápidamente lo tenemos todas las islas seguramente. José Luis, a mí me habría gustado probarla aquí, a mí ese tipo de cosas me encantan, pero bueno, no pudo ser. No te preocupes. Comentaba Jaime que usted se ha caracterizado desde el comienzo de esta pandemia por el hecho de lanzar mensajes de tranquilidad, de sosiego, de que estamos preparados y es lo que se ha visto. Pero también por otra parte se ha caracterizado precisamente por lanzar mensajes de esto no ha terminado, hay que continuar cumpliendo los protocolos de seguridad. Ahora que imagino que ha podido, digamos, ya pasearse un poco por la isla de alguna manera, ha visto que la gente quizás se ha relajado excesivamente dada la situación que tenemos ahora en Lanzarote. Ciudadanos responsables e irresponsables, para esto y para todo, siempre los hay. En general yo veo por la calle y sí veo mascarillas, voy al supermercado, veo mascarillas. Bueno, yo creo que la gente está más relajada, lo cual no es malo, porque ahora mismo no hay motivo para estar tan histérico como se estuvo al principio, no hay motivo. Pero no creo, nosotros quizás en otras latitudes en España sí, pero aquí yo no veo... sí, efectivamente, el tema de frente al Cabildo, la explanada, los coches, la gente, los botellones, por ejemplo, sí, es un ejemplo de lo que hablamos antes de riesgo evitable. Eso es evitable, no es necesario, se puede evitar, pero esos son una minoría, son afortunadamente 4 pelagatos con poco civismo, la mayor parte de la población, y de hecho esto ha ido bien. En gran parte por el civismo que ha demostrado la población de Lanzarote. Si la gente de Lanzarote no hubiera hecho caso y no hubiera aguantado como ha aguantado el confinamiento, los problemas laborales, los problemas económicos, estar 3 meses en casa, bueno, le voy a contar, es duro. Es duro en todos sentidos, psicológico, económico, social, laboral. Marital. En mucho sentido. José Luis, estos 3 meses aproximadamente de confinamiento y luego ya con la fase final la desescalada y ahora que estamos en la nueva normalidad, bueno, en todos esos términos también que se han ido acuñando, para ustedes han sido motivo de preocupación por el coronavirus, por contener la expansión del COVID-19 aquí en Lanzarote, también por las personas que han estado mucho tiempo en cuidados intensivos, ingresados en el Molino Rosa, en fin, los casos de fallecimiento, los 6 fallecimientos atribuidos al coronavirus, pero también ha supuesto una tregua para los problemas habituales que tiene la sanidad pública en la isla. Hace unos días, es verdad que ha habido cambio en la consejería, ahora hay un nuevo consejero, Blas Trujillo, al frente del departamento, el anterior estaba de forma provisional, interina, Julio Pérez, pero lo cierto es que hace ya unos días que se debía haber publicado la lista de espera por especialistas y quirúrgica, no solamente en Lanzarote, sino en el conjunto del archipiélago. Y aunque no estén los datos oficiales publicados, a mí me gustaría preguntarle por esa circunstancia, porque seguramente usted conoce mejor que nadie cómo es el diagnóstico, utilizando un verbo sanitario, cómo es el diagnóstico de la sanidad pública en la isla ahora mismo y si el impacto que ha tenido esta crisis del coronavirus ha sido duro, ha sido contundente en sus recursos. Sí. A nadie se escapa que hemos estado 3 meses casi cerrados. El hospital solamente operaba urgencias, una apendicitis no puede esperar, una fractura de fémur no puede esperar. Urgencias, cáncer,
también hemos operado, eso tampoco nunca se ha dejado, y aquella dejamos una puerta abierta a juicio de los jefes de servicio para otras patologías que no podían demorar porque la demora podría provocar daños irreversibles o importantes en el paciente. Solo operamos este 3 tipos de patologías y todas las demás dejaron de operarse, porque teníamos la mitad de los quirófanos ocupados en UBI, porque no teníamos todo el personal, teníamos personal en casa y en el hospital, para no ponerlos todos al mismo tiempo a la infección, se infectaron todos de golpe si se iban a infectar, para tener un retén de personal en casa. Y son 3 meses, efectivamente. Eso hace que una persona que antes esperaba un mes para ser operada por cirugía, o 6 para trauma, ahora espere 4 meses para cirugía, o 6 más 3, 9 para trauma. La demora evidentemente se ha aumentado. Se ha dado un efecto paradójico, muy curioso, que estamos intentando explotar al máximo antes de que las cosas vuelvan a su sitio, que es uno de los problemas crónicos de la isla, es la falta de recursos humanos. Es muy difícil encontrar compañeros especialistas que vengan, muy, muy difícil. Sin embargo, desde enero para acá, o desde diciembre, hemos podido contratar 21 especialistas nuevos, un traumatólogo, 2 anestesistas, un internista, un intensivista, 20 y pico, y con ello hemos conseguido incrementar la actividad quirúrgica. Por ejemplo, antes del COVID operamos trauma todas las semanas por la mañana entre 5 y 7 quirófanos, y lo hacemos semanalmente entre 8 y 10 por la mañana, y por la tarde hacíamos 2 quirófanos y ahora hacemos 3. Con eso hemos conseguido bajar la lista de espera de trauma, porque además da la circunstancia de que la lista de espera de trauma, otro de los problemas que tenía es que había mucha fractura, mucha derivada de extranjeros que ocupaban huecos turistas, que al no existir ya no compiten con la lista de espera. Entonces, por ejemplo, desde agosto del año pasado hasta esta fecha, la lista de espera se ha reducido en 392 activos, que es un 14%, a base de conseguir operar más y con más efectivo. Nuestra intención es explotar este tregua, antes definía esta tregua, para intentar, antes de que vuelva a operar lo máximo. Sí, y lo ha máximo. habido un cambio de comportamiento en, hombre, que tiene algo roto, tiene algo roto. Sí, claro. Ahí no hay tutía, ¿no? Pero a la hora de acudir a urgencias, por ejemplo, antes de que nos pasara todo esto, bueno, pues a urgencias siempre estaba petado, la gente quería ser siempre el primero porque era el que le dolía más todo, como es natural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después de todo esto ha habido un comportamiento, ¿han notado un descenso de gente que va a urgencias? Al principio sí, y de hecho cuando venían muchos pacientes que debían haber venido antes, personas con dolores anginosos que están en su casa varios días, que no, se tenían venido antes, al principio sí por miedo. También eso ocurrió en la lista de espera. Muchos de los más antiguos son pacientes que hemos llamado ya para operar y no han querido venir. Entonces pues hemos dejado ahí, vale otra semana, vale otro 2, que eso nos acumulan por miedo. Pero ya en urgencias ya ese efecto ya se está así. Y ahora se suma otro problema, que por culpa del COVID los procedimientos para entrar en urgencia o los centros de salud no son tan ágiles como antes. Antes pasabas un triaje y entrabas según te tocaba. Ahora pasamos por un pretriaje, un triaje, bueno, esperas en lo que salga, si tienes sospechas y hace falta, y si está indicado la placa analítica antes de ver dónde te ubicas finalmente, los circuitos en paralelo que son muy ineficientes, no puedes jugar con los efectivos de un lado a otro. Bueno, uno debería... Hay que recomendar más que nunca hacer un buen uso de la sanidad pública, ¿no? Yo le quiero preguntar 2 cosas que probablemente estén relacionadas. Una, que se habla de que cuando llegue la gripe del próximo otoño-invierno hay que extremar la precaución o posiblemente o el trabajo en los servicios de salud para diferenciar qué es lo que es gripe y qué es lo que puede ser coronavirus, ¿no? Y le quería preguntar si eso, cómo están preparando eso, si están preparados para eso. Y la otra es que está relacionada con lo que decía usted antes, que han venido 21 especialistas, si espera refuerzos no solo en especialistas, sino en el personal del Servicio Canario de Salud, en médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, y todo tipo de personal, dado que entiendo que habrá gente que todavía, que quizás esperen alguna baja que otra, o las vacaciones que tendrá que disfrutar, o que haya que reforzar el servicio precisamente ante la posible llegada de una segunda oleada. Ahora mismo hemos contratado, y no hemos dejado de contratar, sin activo, 109 personas
aparte de estos 21 profesionales, que es por otro motivo, lista de espera, actividad asistencial, 109 personas, enfermería, auxiliares, para COVID. Esos fueron contratados desde el principio, prácticamente, bueno, al principio todos los 109 no, pero a medida que iban pasando los días, y continúan en activo. Ahora mismo ya tenemos todos los efectivos que tenemos. No haría falta probablemente incrementarlo. Si hubiera falta incrementarlo, buscaríamos formas de hacerlo. Cada vez más difícil porque, por ejemplo, ahora mismo no tenemos ya lista de contratación ni en enfermería ni en medicina. Si hay alguna enfermera que nos está escuchando, es muy bienvenida que se acerque. Eso, en recursos humanos no estamos bien. Si hubiera una segunda oleada, me da mucho miedo los pronósticos porque los carga el diablo, pero probablemente sea menos agresiva que esta anterior. Porque la gente se distancia, usa mascarilla, usa geles, con poca de suerte la gente está mentalizada y se vacuna en mayor proporción para gripe, con lo cual también nos ahorramos un asunto. La propia gripe también se verá, este año vimos poca gripe. ¿Por qué? Porque el mecanismo de transmisión es el mismo. Sí, claro, entonces, es el mismo, es respiratorio, y la mascarilla se separa, ni una cosa ni otra. Eso, la gripe sí efectivamente es un problema porque diagnosticarlo clínicamente por los síntomas es prácticamente imposible. Se parece mucho, es muy difícil. Tiene que ser por laboratorio. Y claro, juegas con las dos cosas, muy difícil, pero eso, la concienciación de la gente, la formación de la sociedad, los recursos. Por ejemplo, otro de las piedras duras de pelar fue el tema de la PCR, que teniendo aquí la máquina antes que surgiera el problema, no nos hubieran llegado una pipeta, que es una tontería, o no sé qué, y nos hubiera retrasado. El robot ya tenemos montado lo que hace falta para instalarlo. Hemos tenido que rehabilitar una sala de reuniones de microbiología para convertirlo en laboratorio de microbiología. ¿Cómo se llama esto? Y ahí va instalado la máquina nueva, sí. Es una máquina nueva que permite, si no me equivoco, 300 test por cada tirada. Por cada tirada. Sí. O sea, que ¿cuántos test se podrían hacer? ¿Cuántas pruebas PCR, que son las más fiables, se podrían hacer en Lanzarote en un día, por ejemplo, con todo el equipo ese nuevo que se ha instalado? Hay que tener en cuenta que la máquina no solo la máquina, también hace falta gente. Personal, claro. Claro, nosotros tenemos ahora mismo 4 microbiólogos. Tú no puedes hacerlos trabajar 24 horas al día. Bueno, si es necesario, no pasa nada, ¿no? Bueno, díselo tú a ellos, yo no me atrevo. 4 días sí, pero 2 días sí, 3, 4. El cuarto fue contratado hace poco, fue uno de la lista de aquí. 3, 4. Salvando esa ineficiencia del factor humano, ¿cuál Entonces, sería la capacidad? Si lo pudieras hacer trabajar al menos 12 horas, que eso es lo que está trabajando la máquina actual, serían dos tandas, son 4 horas más o menos, 4 por 2 son 8, bueno, más o menos, serían 600 al día, más o menos. A sumar a las otras 100 de... O sea, unas 700 pruebas al día se podría hacer en Lanzarote sin saturar a nadie. Sí. Con lo cual eso daría cobertura, en fin, ante cualquier posible oleada virulenta de cierta gravedad, ¿no? Sí, bueno, a ver, la PCR siempre ha estado garantizada en la isla. Es verdad que al principio, en lo que nos llegaban los repuestos y el aparataje accesorio a la máquina actual, había que mandarlos. Primero se mandó al Negrín, pero en un momento en que ellos no podían aceptar más, porque ya no solo le mandamos nosotros, le mandaba también Primaria Tenerife, de Gran Canaria. Después la Candelaria tenía un aparato mucho más grande que fue capaz de absorber las nuestras, de Fuerteventura, algunas de Gran Canaria también. Digamos que en un par de días, en un caso hipotético, se podría hacer, si se detectara un caso en un hotel, se podría hacer a todos los... Si el hotel tiene 600 plazas en un día. Más los trabajadores y todo esto, pero son 1.200 y los resultados se conocen en 24 horas aproximadamente. Bueno, la máquina tarda 4 o 5 horas, 4 horas en dar el resultado. Y habría que descontar a la gente que ya lo ha pasado. Bueno, no lo sé. ¿La gente que ha pasado el coronavirus ya no lo vuelve a pasar? Eso es una cosa que ahora mismo, al menos yo, y creo que nadie tiene claro. Todavía no se sabe, ¿no? Si esos anticuerpos son o no protectores y cuánto de protectores. Por otro lado, a pesar del estudio del Ministerio, aquí nosotros hacemos tiradas largas, 100, 100 y pico, además en sitios sensibles donde cabe prever que haya más prevalencia, de policía, sanitario estuvimos poquitísimo, nada. Y es prácticamente 0, 0, 0, 0 ya semanas, 0, 0, 0, 0, 0. O sea que se podrían hacer. Más o menos contabilizando, sumando las cifras de cada día y dan más de 5.000
Desde el 20 de abril hasta el último día, hasta el 20 y tantos de junio, fueron más de 5.000 pruebas y prácticamente casi, no se dio casi ningún positivo. De hecho, Jaime, con lo que decías del tema de los anticuerpos, que como dice José Luis, creo que eso está un poco en el aire, como otras tantas cosas de este virus todavía, ¿no? Pero leía hoy precisamente en El País que decían que se habían dado casos en los que incluso se habían recuperado y no les había dado tiempo a crear anticuerpos. Es decir, que si los anticuerpos realmente es lo que te evita o te protege de no volver a pasar el virus y no los creas, pues es como que... Bueno, Irene Montero te pillaba el coronavirus cada Pues, cuarto de hora. Al final, que por cierto, ahora que hablamos de cosas que no sabemos a ciencia cierta si son o no son, o son, ayer teníamos una duda, tenía yo una duda, y la expandí en toda la mesa, la contagié, que estamos en este argot, que si los ERTES contabilizaban como parados. No, ya me he informado. ¿Ves? Si estos dos hubiesen estado aquí ayer, salíamos de dudas enseguida. No cuentan como parados. O sea, las personas que están en ERTE estadísticamente no figuran en las listas del paro. Es decir, que las personas que ayer me estabas contando... 17.381 personas ninguna está en ERTE, todos están en Claro, tiene su lógica porque se supone que los que están en ERTE tienen la posibilidad de volver a su puesto de trabajo. Están congelados. No lo han perdido. Eso es lo único que no van, a trabajar, pero... Exacto. Sí. Tienen la posibilidad. Pero hay de otros incorporarse. 19.000 personas en ERTE que en el mejor de los casos seguirán su trabajo y en el peor se convertirán a lo mejor en parados. Por hacerle un repaso a José Luis ahora de las cuestiones pendientes y por seguir con lo que decía antes, vamos a ver, la sanidad pública en Lanzarote esperaba este año dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a recursos este año con el búnker de radioterapia, la unidad de hemodinámica, para empezar, y la construcción de un centro de salud en el barrio de Argana, anexo al Hospital Dr. José Molina Orosa. De estas tres cuestiones, algunas de ellas que llevan siendo reivindicadas, no solamente por la población, los pacientes, sino también por la propia comunidad sanitaria, ¿qué va a ser una realidad este año, José Luis? Este año solo va a dar tiempo a empezar la obra de radioterapia. De hecho, debería empezar en julio. De hecho, ya debió haber empezado, pero con el COVID se ha retrasado. En la fecha de julio no sé, porque pregunto y nadie es capaz de darme el dato concreto, pero en julio sí que nos han dado garantía que empezará la obra. La obra picar piedra, ¿quieres decir? Sí, empezar a demoler. Yo siempre me acuerdo de Orlando Umpierrez que dice, la obra empieza desde que se firma no sé cuántos. Sí. Pero aquí los demás... Me lo mencionas de vez en cuando. Un exdirector de... Jaime, yo no sé quién es ese en general, exdirector. Ni qué trascendencia ha tenido en la política como para que lo tengas en cuenta. Bueno, es que esa frase me acuerdo de él. En concreto, sobre el búnker de radioterapia. Sí. O sea, es lo único que empezaría este año. Sí, el búnker. De hecho, ya estamos trasladando las dependencias que hay donde va a ir definitivamente el búnker a unos prefabricados que hemos puesto justo enfrente, feísimos, pero de momento es lo que tenemos. Ay Dios, los prefabricados. Son terribles, pero... Porque es que aquí ponemos prefabricados y acaban quedándose toda la vida. No, vamos a intentar que eso no ocurra, pero es verdad que es un riesgo y contamos con ello, sí. Bueno. Sí, vamos a intentar hacer un juego así como de naipes, pasos de naipes que se pueden caer. Pero las tres cosas que ha dicho Manu siguen vivas. Sí, vamos a ver. Sigue vivo el centro de salud. Va a ir donde hemodinámica ya está el proyecto, por lo menos el proyecto de la obra. Falta sacar a concurso el aparato, el equipamiento. Justo antes del COVID, yo voy a tener una reunión, creo que en Gran Canaria, en Tenerife, con el resto de los hospitales que van a poner en marcha esta prestación para intentar hacer economía de escala y comprar un aparato que nos pudiera satisfacer a todos. O sea, que eso estaba moviéndose. Eso empezará, falta licitar la obra, que el proyecto ya está, que también está en ello, de hecho, eso está en ello, y moverlo. Ahora mismo, sinceramente, aunque es una necesidad imperiosa, es una promesa que hay que cumplir, la planta COVID está justo donde va a ir la hemodinámica. Yo esperaría, como a lo que sucede conviene, quizás no venga tan mal, empezar en diciembre y no el mes que viene, y que venga una ola COVID y sí que no sepamos dónde meter a la gente. O sea, que puede todo... El Centro de Salud no me ha dicho nada, sí, también. va para largo. El Centro de Salud, en febrero, creo recordar, o en marzo, Servicios Centrales, Patrimonio, pidió al Ayuntamiento la cesión del suelo donde irá ubicado. Está localizado el sitio, el solar, en Argana. Están pendientes de la cesión del suelo. Y el búnker de radioterapia, que es, como decía, una de las reivindicaciones históricas de la isla, ha generado muchísimo debate. Anteriores gestores sanitarios de la comunidad autónoma decían
ni Lanzarote ni Fuerteventura, que tiene una reivindicación similar y también tiene un proyecto idéntico, pues no hace falta, por población, en fin, por circunstancias que, claro, desde una isla no capitalina no se entienden y mucho menos se comprenden, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser la gestión de esa unidad de radioterapia cuando se ponga en marcha? Sí, en principio la unidad de radioterapia se va a comportar como una unidad satélite. Esto quiere decir que personal formado del Negrín hará un turno, rotarán y vendrán a hacer, ya, eso es una organización que el Servicio de Radioterapia del Negrín, ellos son los que tienen que organizarlo porque son los que saben y nosotros ni sabemos ni podemos ni queremos imponer nada. Ellos ya tienen en su plan y no tendrán un turno de rotaciones que incluirá a Lanzarote para hacer esta prestación. Radioterapeutas oncológicos es muy difícil conseguir, el mercado no es muy favorable. Hemodinamistas es un poco relativamente más sencillo, es cardiología subespecializada. Vamos a empezar también siendo unidad satélite. Aquí tenemos varios cardiólogos que están formados, pero como hacen años que no practican la técnica, tienen que hacer algo de mano, harán mano junto con la gente que va a venir, incluso si aquí tienen que ir a Gran Canaria también irán, no hay ningún problema. Ya tenemos los dos vasculares contratados desde el principio de año, precisamente para que no ocurriera eso, sería un despropósito tener la hemodinámica en diciembre, que era la idea original, que ahora no va a ser, en diciembre, esa era la idea original, y no puede abrirla porque no tenemos vasculares. Cuando tuvimos vasculares a mano, los cogimos y ahora tenemos haciendo otra actividad de su especialidad, varices, cosas de ese tipo, ¿no? Se me ha ido el santo cielo. A ver. No, que cómo sería la gestión. Bueno, sí, bueno, entonces hemodinámica, cuando ya la gente de aquí esté formada, se captar nuevos profesionales para tener mayor, el staff sea mayor, pues ya sea independiente del Negrín, pero durante 1, 2, 3 años lo que haga falta. La idea es que tanto los pacientes que necesiten un tratamiento radioterápico como los pacientes que necesiten un tratamiento en esa unidad de hemodinámica, la gente que sufra infartos y demás cuestiones de esas características, no se tendrían que desplazar a Gran Canaria o sea, absorbería toda la demanda que tiene la isla de Lanzarote, esos dos equipamientos. Esa es la idea. De radioterapia externa, sí. Hay un tipo específico de radioterapia, que es poner una sustancia radioactiva en contacto directo con, se llama braquiterapia, que en ese momento no estamos en capacidad, no lo podemos hacer de momento, pero la parte de radioterapia externa, eso sí se haría todo totalmente aquí, efectivamente. ¿Y todo esto ha servido también para, digamos, incrementar la buena reputación de la sanidad pública en Lanzarote? ¿Lo han notado ustedes? Ha habido multitud de reflexiones y de manifestaciones espontáneas, populares, a favor de los enfermeros, de los sanitarios, no sé cuántos, pero ¿lo han notado ustedes? ¿Internamente han percibido que la población, bueno, pues ya ve con otros ojos o con ojos mejores la sanidad pública en Lanzarote? Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Y yo creo que a nosotros nos pasa exactamente eso. Y eres mucho menos profeta si no te molestas en explicarle a los demás que lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces. De ahí viene la política de comunicación que esta gerencia ha imprimido. De ahí los comunicadores, de ahí el WhatsApp, de ahí todo lo que se puede en comunicación lo desarrollamos. Esta gerencia no, pero la anterior, cuando empecé a tener datos que un adjunto normal, un médico normal no tiene, me llamó una cosa la atención muy poderosamente. Lo comentamos antes, que por ejemplo un servicio que tiene mala prensa en la sociedad puede ser trauma, porque la gente espera mucho para ser atendida, tiene esta espera importante. Pero una vez que llega al hospital, se opera y se va, en la encuesta de satisfacción alta hospitalaria que se hace periódicamente, sacan muy buenas notas, por nuestro hospital, 8 y pico, muy buenas notas. La gente es atendida, se van muy contentas. Eso me recuerda a mí cuando no había epidural, y la gente se quejaba de que no había epidural, pero sufría lo indecible, que te voy a contar. Bueno, las mujeres son las que pueden contarlo, evidentemente, pero luego al salir del paritorio, pues, había tantísima felicidad por tener el niño, la niña en brazos y tal, no sé cuánto, ya nadie denunciaba, ni nadie decía nada, ¿no? Eso era también un poco esto, o sea, lo ponemos a parir, pero cuando nos atienden, bueno, claro, tampoco está tan mal esto.
Entonces la idea era, eso, lo ponía para ir porque desconocían lo que se hacía, lo que no se hacía, pero la idea es explicar a la sociedad qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, por qué se hace una cosa, por qué se hace otra. Por ejemplo, ahora lo de los pretriajes en atención primaria y en la atención telefónica, tenemos mucho interés en que la gente sepa por qué es, porque sabemos que para la gente es mucho más cómodo es ir. ¿Y funciona bien? ¿O hay... Sí, a fecha de hoy sí, hay personas que no lo entienden, como todo, claro, somos 162.000 habitantes en Lanzarote y hay de todo, ¿no? Y esa es la idea, explicar a la gente por qué el tema de las transparencias en el COVID fue algo parecido. Se hacen las cosas bien, pero había mucha alarma, mucho miedo, los bulos y las desinformaciones, casi todas malintencionadas o por lo menos destructivas, y había que controlar aquello, y la única forma de controlar ese panorama de oscuridad es arrojar luz. Sobre los bulos y sobre, digamos, lo que trasciende a la población, también de algunos sectores que les interesa generar ese discurso, esa narrativa de odio por ejemplo, a la población inmigrante, ¿no?, que llega en patera. A mí me gustaría preguntarle por eso, porque mucha gente puede pensar, bueno, ahora que estamos limpios de COVID en la isla, están llegando inmigrantes que pueden traer el coronavirus. Es verdad que en el caso de la isla de Fuerteventura hay 37, o por lo menos hasta el martes al mediodía había 37 inmigrantes positivos, asintomáticos, porque además son personas que si han cruzado un desierto, el coronavirus no les suele generar mayor... No les suele generar problemas de salud serios, ¿no? La cuestión es que, José Luis, me gustaría que explicase usted, que nos explicase cómo es el protocolo y sobre todo ciertas dudas que se pueden generar sobre si, en fin, si es una población que en el caso de resultar contagiada, está controlada, me refiero en cuanto al aislamiento, ¿no? Porque el aislamiento domiciliario, en el caso de personas que no tienen un domicilio, ¿cómo se hace, ¿no? Esa es una de las cuestiones que mucha gente se puede estar pensando. Vamos a dejar 2 segundos para dar tiempo a la PMH para que ponga a grabar la respuesta, para la siguiente nota de prensa, me refiero. ¿Cómo es el protocolo con la gente que llega en patera? Sí, el protocolo es sencillo. Los atiende Cruz Roja, que es quien tiene la competencia en atención in situ en lugar de desembarque. Y ahí toma temperatura y hace un pequeño screening inicial, y la Policía Nacional o lo trasladan a Argana, toma datos de identificación, porque nosotros para poder hacer una PCR a alguien tenemos que tener identificada. Si tenemos 200 identificados, después ¿quién es quién? Bien, una vez que la policía tiene ese listado, nos manda a nosotros, nos manda a la unidad COVID, al equipo COVID. Entonces el equipo COVID sobre la marcha, el equipo COVID está abierto 24 horas. Para esto no van a las 2 de la mañana, esperan a las 8, no es necesario. Pero en las primeras 24 horas se acerca a donde quiera que estén, a día, normalmente es en Argana, y le hace la PCR a todos ellos. A la llegada, las primeras 24 horas, y además por seguridad también se hace la semana. La segunda vez se hace un poquito más tarde, la semana, 10 días, porque al principio de la epidemia vimos que algunos pacientes tardaban más de una semana en negativizar, y si había uno positivo, la semana era para comprobar que era negativo, o para comprobar si había habido una seroconversión. Yo puedo tener coronavirus, no manifestárseme, pero a lo largo de 7 días, si lo tengo, va a cantar, sí o sí. Si alguno hubiera estado en periodo de ventana justo cuando llegó, que lo pilló ayer, la segunda ya lo detectaría, con lo cual es una población que está hipercontrolada. Están aislados, en este caso, en una nave que tiene el Cabildo en Argana, y esa nave está ahora mismo a cargo de Cruz Roja. Y son sanitarios, ellos los tienen separados, por lo que está separado, el tema higiénico. Si hay alguno que es positivo, especialmente separado, puesto en otras instalaciones, yo no entro a esa nave, un habitáculo que tienen por ahí cerca para hacer un aislamiento especial. Y a fecha de hoy, ninguna patera, nada de esto nos ha provocado un problema. Nosotros, porque fue positivo la primera patera, 2 personas, y en Fuerteventura 30 y pico, pero no ha supuesto un problema de salud pública. No. Hasta ahora no ha tenido que ser hospitalizado ninguno, ¿verdad? No, ninguno. Es decir, Como dice Manu, después de atravesar el desierto, eso es una selección natural bestial. Los problemas de estas personas es precisamente el COVID. Después de lo que han sufrido y pasado, esto para ellos es... Pero que se aclara que se sigue un protocolo riguroso. Totalmente, y claro, que están claro. custodiados prácticamente las 24 horas. Precisamente ese colectivo... Y no pueden salir nadie a comprar al supermercado, No, ni al mercadillo de Aría, no. ni nada. Que la última, nos vamos. Además está en cuarentena los 14 días
independientemente del resultado de los PCR, están en cuarentena, da igual lo que lleva PCR, están los 14 días en cuarentena, con lo cual el riesgo de que ahí tengamos un fallo un fallo en una entrada de alguien peligroso es prácticamente cero, ¿no? Pues dicho queda, pues nada más ya nos podemos ir tranquilos de fin de semana. José Luis, muchísimas gracias. A ti, ustedes. Insisto, por todos estos 3 meses de tan fluida relación y por tanta claridad. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta el lunes, Paula. Hasta el lunes. Pásalo bien. Gracias, Manu. Gracias, Hasta Saúl. Hasta la semana que viene. Nos vamos de fin de semana. Uy, que nos quedaba una cosa, por cierto, que nos quedaba una cosa, y claro, me he quitado esto y ni me he enterado, que es que este fin de semana hay movilización en la zona norte, ¿no? Arrieta, Punta Mujeres y tal. La asociación de caravanistas, lo que no son una asociación de autocaravanistas, etcétera, etcétera, van a ir ahí porque focalizan, ya hablábamos con el alcalde esta semana, en el norte, la polémica de no dejarles estacionar. Bueno, pues nos han pasado un vídeo esta mañana que ubican las imágenes que van... ¿No tenemos el vídeo? Ah, pues ya nos podíamos haber ido, entonces, claro, pensaba que teníamos el vídeo. Bueno, pues que nos han pasado un vídeo, yo se lo cuento, porque la persona que nos lo ha pasado confiaba en que lo pusiéramos. El vídeo es un camión volcando semejantes piedras en un solar en Arrieta. Y la gente cree que es el Ayuntamiento de Aría que está facilitando a los vecinos la colocación de estas piedras en solares privados para de esta manera, no dejar aparcar o estacionar a las autocaravanas. Bueno, el Ayuntamiento de Aría ha dicho que no, que ellos ni pagan ni ponen piedras ni nada por el estilo, y que al contrario, nos ha dicho el alcalde, lo que quieren propiciar es justo lo contrario, un no enfrentamiento entre vecinos y autocaravanistas. En todo caso, este fin de semana van a ir para el norte, ¿no? Sí, nos pasaremos por allí para ver qué es lo que ocurre, porque recordemos que ya hubo el fin de semana pasado una manifestación de este estilo, pero no tenía que ver con la Asociación de Autocaravanas, que es la que precisamente se va a manifestar este fin de semana, y hablaremos con ellos y, como siempre, pues contrastaremos versiones y contaremos lo que ocurre. Pues dicho queda, así que ya lo hemos comentado. Ahora sí que nos vamos. Buenas tardes a todos.